Hola amigos, hoy vamos a probar una de las formas más divertidas de dormir en la naturaleza. Voy a compartir con vosotros la experiencia de usar el equipamiento para dormir en hamaca y comentaré al final mi opinión en cuanto a pros y contras. La palabra bivac se refiere a dormir en la naturaleza pero al raso. Lo que pasa es que cada vez más el uso de la palabra bivac se está generalizando y se utiliza cada día, como digo, más de forma amplia para dormir fuera en la naturaleza con más o menos equipo. En lugares arbolados como este, la hamaca es una buenísima opción. He visto utilizar hamaca incluso haciendo urbes o atada de trípodes hechos con palos. Pero el uso típico es atarla entre dos árboles suficientemente fuertes y situados a una distancia adecuada. No importa que el terreno tenga algo de inclinación, pero todo se hace más fácil si encontramos un sitio que esté llano. Dormir en hamaca va a requerir normalmente la instalación de un toldo para protegernos de la lluvia o incluso del simple relente. Para instalar el toldo necesitaremos que los árboles estén desprovistos de ramas hasta cierta altura. No hay que olvidar echar un vistazo arriba por si hubiera ramas rotas que en un momento dado nos puedan caer encima. Si viéramos algo raro arriba, lo mejor sería movernos y buscar otra ubicación. Dormir en hamaca está genial cuando hace calor. Aún así, se puede dormir con temperaturas bajas, teniendo sobre todo la precaución de proteger bien la espalda de la pérdida de calor. Esto se puede hacer bien con mantas instaladas bajo la hamaca, las llamadas underblanket, o bien con esteras aislantes. Esta hamaca que traigo yo hoy, este modelo, tiene la opción esta de comprar una manta de instalación por debajo de la hamaca y también tiene un doble fondo para colocar los aislantes. Yo no voy a dormir ni con manta ni con estera aislante. Lo que voy a colocar en ese doble fondo es una colchoneta inflable que tiene un coeficiente R de aislamiento más o menos igual que el de una estera aislante de buena calidad. Tiene un R de 1,8 y una estera, por ejemplo, Thermarest tiene un R2. Así que voy a probar este sistema a ver qué tal me va. El viento es un enemigo de la hamaca. Lo que pasa es que con la protección que da el bosque, este problema no suele ser muy grande. Provisto de un buen toldo, esta forma de dormir en el bosque es la preferida por algunos, incluso con lluvia o nieve. A la hora de colocar el toldo debemos elegir una configuración más o menos cerrada que tenga en cuenta un compromiso entre protección a la intemperie y la condensación que vamos a crear dentro. Al estar la hamaca en alto, sin contacto con el suelo y solamente conectada a los árboles con cuerdas, muchos animales lo tienen más difícil para acercarse a nosotros cuando dormimos. Si además la hamaca tiene mosquitera, como es el modelo este que traigo, sin complicarnos mucho estaremos bastante tranquilos en este aspecto. Normalmente yo utilizo una estera de espuma para colocarla bajo la espalda como aislante, pero en esta ocasión, por el tema de intentar reducir también el volumen, voy a probar esto de la colchoneta inflable. He visto que como os he contado, que el coeficiente R es muy parecido. Espero que vaya a funcionar bien. Aunque el toldo cubra sobradamente la hamaca, con mucho margen en los pies y en el cabecero de la hamaca, por si llueve es muy bueno instalar algún elemento que haga una ruptura de la trayectoria que hace el agua por las cuerdas de la hamaca. Yo la voy a instalar con mosquetones, es una práctica que mucha gente hace, y la verdad que viene muy bien para que ese agua que circula por la cuerda no acabe empapando la hamaca. Con tiempo húmedo, con lluvias, es bueno colocar el toldo no muy despegado de la hamaca, lo más bajo posible, para que también los laterales cubran bien el cuerpo de la hamaca ante una posible lluvia de viento. Sin embargo, cuando hace calor sí que podemos instalarlo a más altura de la hamaca para que el aire circule entre el toldo y la hamaca y nos ventile. Esto es lo que os decía, que evita que el agua que chorrea por aquí continúe hacia la hamaca. Ahora, cuando ya esté todo colocado, pues quitaré
la mochila de aquí, porque es un sitio que no queda completamente cubierto, y la pondré aquí en el suelo, en esta rafia, que la colocaré bajo el toldo perfectamente cubierta. Lo que pasa es que aquí viene muy cómoda para todo el montaje, para sacar todo el equipo, pero luego está mejor debajo del toldo. Así que voy a colocar allí el otro enganche, el otro mosquetón, que es este. Voy a colocar esto en sencillo porque le falta un poco. Y bueno, esta cinta en sencillo aguanta perfectamente para la hamaca. Ya parece que está bien. Perfecto. Bueno, pues ahora hay que colocar el toldo. Ajá. Estos enganches son los enganches de la manta bajera que os comentaba antes. Lo del doble fondo tiene la ventaja que cuando presionas desde arriba, la colchoneta o el aislante se desplaza hacia abajo y no se comprime, de manera que la cámara de aire sigue manteniéndose y aísla. Esto hace también que no se deslice tanto cuando nos movemos. Como os decía, está empezando a llover, estoy viendo gotas por aquí. Voy a tapar el toldo, lo voy a terminar de colocar y bueno, en principio me quedaré ahí esperando a ver qué pasa, si cae una buena lluvia o no. No sé si se oye, pero ya está empezando a llover. He colocado esta otra línea interior, que es la que va a sostener la mosquitera y cualquier otra cosa que haga falta colgar de ahí. Y en esta, pues sí que pondré otro nudo para que las pequeñas gotas que vayan circulando caigan hacia abajo. Cómo les gusta a los pájaros la lluvia, casi tanto como a mí. Ya sí que está todo preparado, la mosquitera puesta, está empezando a llover, como veis, bastante fuerte. Y nada, queda extender el saco, quitarme las botas, meterlas en una bolsa para que nadie desagradable se cuele dentro durante la noche y a dormir. Y nada, a ver cómo se da esta noche, que parece que pinta lluviosa. Se está aquí de escándalo, la verdad. Súper feliz de estar por hoy. Maravilloso. No me canso de hacer esto.
me meto dentro y luego os cuento qué tal voy. Una vez que te acomodas estás fenomenal. Cuesta un poquito, es un poquito farragoso, pero se está genial. Y muy bien, la postura bastante cómoda, muy recto y estupendamente. Qué concierto dan los pájaros antes de dormir. Al haberme quedado callado, se han acercado más y el sonido es precioso. De acampada es difícil dormir del tirón, se suele dormir a ratos, así que supongo que a medianoche me despertaré y os comento algo. Ahora me voy a intentar dormir el tiempo que pueda. Por ahora estoy bastante bien de temperatura, estamos fuera a 4 grados, aquí dentro del saco bastante bien, la verdad. Bueno, la noche está oscura, como habéis podido ver, a más no poder. Son las 3 de la mañana, la temperatura es de 5 grados y supongo que caerá algún grado más antes de que amanezca. Pero os puedo decir que la colchoneta está haciendo su trabajo perfectamente. Tengo la espalda caliente y va todo fenomenal. No sé si apreciáis que sale vaho al hablar, pero aún así no está habiendo ningún problema de condensación, así que va todo muy bien. Quiero echar una cabezada larga a ver si puedo antes de que amanezca y bueno, nos vemos luego y comentamos. Son las 6:30 y ya está empezando a amanecer. Los pájaros han despertado con fuerza.
En cuanto a otras utilidades que pueda tener la hamaca, sí que es un elemento que podemos echar en la mochila, incluso sin tener la intención de dormir en ella. Yo a veces he hecho una hamaca que es un modelo de la marca Decathlon muy ligera y muy barata también, y la utilizo pues para sentarme a descansar un rato, a comer a mitad de ruta. O sea que en este aspecto yo a la hamaca le daría pues un 9. Dormir a cierta distancia del suelo es un punto positivo, aunque instalar la hamaca en el bosque también conlleva ciertos riesgos, como son la caída de ramas o los rayos. No obstante, yo creo que este sistema en cuanto a protección se merece al menos un 8. Sacrificando un poco de peso, echando un buen saco, una manta bajera, incluso la estera aislante, podemos conseguir unas buenas condiciones para dormir incluso a 0 grados. En tiempo caluroso, eliminando todo esto, estaremos muy ventilados, así que podemos regular bastante la temperatura a la que podemos dormir con la hamaca. La hamaca es uno de los sistemas más eficaces para librarnos de la humedad. Al no estar en contacto con el suelo, no tenemos este problema, y tampoco la condensación suele ser un gran problema, por lo que en este aspecto tendría un 10. En cuanto al aislamiento contra la lluvia, con un TAP grande de dimensiones mínimas 3×3, podemos estar bastante a salvo de la lluvia, salvo que tengamos unos vientos muy fuertes y se nos pueda colar por algún resquicio. Pero bueno, en este aspecto se le podría dar perfectamente un 9. En cuanto al aislamiento contra la nieve, teniendo la precaución de colocar los laterales del toldo con suficiente inclinación y colocarle también piquetas laterales suficientes, podemos afrontar una nevada sin demasiados problemas. Podríamos darle aquí un 7. En cuanto al peso del conjunto, si sumamos todos los elementos que debemos incluir para unas condiciones medianamente adversas, incluyendo la propia hamaca con mosquitera, el toldo, cuerdas, mosquetones, el aislante que traigamos, el saco de dormir, podría pesar en torno a 5,5 kilos. Este equipo que yo traigo pesa 5,3, lógicamente con más presupuesto podemos incluso reducir algo. Pero bueno, es un peso considerable, por lo que aquí le podríamos dar un 7. En cuanto al precio, si vamos sumando, pues tenemos la propia hamaca, que vale unos 80 euros con mosquitera, la colchoneta inflable que vale unos 50, el toldo 57, el saco de dormir, este que traigo, vale unos 160, en total unos 350 euros, también pues bueno, mosquetones, etcétera, unos 350 euros. Lógicamente hay equipo más caro y más barato, pero bueno, no diría yo que es una forma barata de hacer bivac. Le daría aquí un 6. Bueno, como conclusiones, resumiendo todo esto que hemos hablado, yo diría que como ventajas principales que puede tener una hamaca, pues son el uso adicional para sentarse o descansar un rato, también pues la buena protección que tiene frente a la lluvia, también la comodidad para dormir en la hamaca. Y como inconvenientes, pues uno sería que no es recomendable cuando hay fuertes vientos por el toldo alto que lleva y bueno, y la propia hamaca que debe estar muy bien protegida para que no nos afecte. Y otro inconveniente fuerte es el precio y también el peso del conjunto. Me alegro de haber compartido con vosotros esta noche en el bosque, espero que de alguna manera la hayáis disfrutado vosotros también. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.